Etiqueta. Visualiza llegar al mundo portando el linaje más imponente del siglo XX. Piensa en una cuna forrada en oro que supera las reservas de naciones enteras, que tu sola firma tumba barreras en cualquier metrópoli, y la prensa devora tu rostro incluso antes de dar tu primer paso. Pero visualiza que tanta opulencia, tanta majestad, todo ese imperio arrastra un fantasma implacable, una negrura forjada a base de lutos, puñaladas por la espalda, y un vacío existencial tan abismal que no existe chequera capaz de sanarlo. Aquí yace el verdadero relato de Atina Onassis. Nada de los chismes a medias que vendieron las revistas, sino la pura verdad. ¿Qué tal? Es un honor que nos acompañe en esta jornada. Antes de ahondar, nos encantaría que dejaran abajo, en la sección de comentarios, un único vocablo que refleje lo que se les viene al alma al oír el apellido Onassis. Una sola palabra bastará. Con ello dimensionamos cómo retumba este mito familiar en la mente de la gente por todos los rincones del planeta. Atina Onassis Roussel vio la luz el 29 de enero de 1985 en un sector sumamente elitista de París. Sin embargo, su nacimiento albergó densos nubarrones. Su mamá, Cristina Onassis, la última heredera viva del titán de los mares Aristóteles Onassis, ya acarreaba una larga y cruenta guerra contra sus propios infiernos personales. El yugo psicológico de un linaje maldecido por constantes fatalidades le abrió una llaga tan brutal que jamás pudo suturarse, ni con terapeutas de élite, ni escapadas exóticas, ni romances furtivos. Para entonces, Cristina figuraba como una de las mujeres más acaudaladas del globo terráqueo. Poseía por decreto de sangre una armada comercial que reinaba en los océanos. Era la dueña absoluta de la paradisíaca isla Scorpios en el Jónico, y ostentaba propiedades monumentales repartidas entre Ginebra, tierras parisinas y la capital argentina. Su capital se estimaba en cientos de millones de dólares. Aún con eso, su círculo íntimo coincidía siempre en el mismo veredicto desgarrador. Cristina Onassis vivía hundida en la amargura. Ya traía a cuestas 4 fracasos matrimoniales. Había tenido que sepultar a su padre, a su hermano Alexander, a su propia madre y a una tía, todo en un abrir y cerrar de ojos. Esa dinastía que alguna vez proyectó una imagen de acero, terminó haciéndose polvo a un ritmo que dejó a la humanidad entera con la boca abierta. El progenitor de Atina respondía al nombre de Thierry Roussel, un atractivo galán francés que esperaba heredar un imperio farmacéutico. Cristina cayó rendida a sus pies con esa misma pasión desbordada que le inyectaba absolutamente a todas sus decisiones. No obstante, desde el minuto 1, la gente de confianza de la magnate griega notó que esa historia tenía un trasfondo oscuro. Thierry poseía carisma, gran mundo y, como muchos confirmarían a la postre, una ambición desmedida que rayaba en lo peligroso. Al mismo tiempo que endulzaba el oído de Cristina, llevaba una doble vida junto a una modelo de Suecia, Gaby Land, con quien, de hecho, ya compartía descendencia. O Cristina lo tenía claro, o simplemente eligió hacerse de la vista gorda. El corazón, tras ser machacado tantas veces, suele agarrarse de un clavo ardiendo, sin importar que éste venga roto desde la fábrica. Pisaron el altar en 1984. Para enero del calendario posterior, Atina dio su primer respiro en esta tierra. La madre desbordaba luz. Sus allegados aseguran que, tras una eternidad de tinieblas, al fin proyectaba una dicha auténtica. Encontraba un motivo para seguir, un motor para salir de la cama, para procurar su salud y plantar cara al destino. Ese motor llevaba por nombre Atina. En la báscula marcaba el peso de un bebé completamente sano, aunque sobre sus frágiles hombros recaía el apellido más abrumador del comercio marítimo del siglo XX. Nadie vislumbraba en aquel momento que dicha euforia duraría un suspiro, que la célebre maldición de los Onassis, bautizada así por los tabloides del viejo continente, no se sepultó con Aristóteles. Al contrario, respiraba en las sombras, al acecho de la oportunidad perfecta para cobrarse otra víctima, y que esa inocente cría, arropada en la opulencia parisina, ajena por completo a buques de carga, archipiélagos comprados y emporios de sangre, terminaría aplastada por ese legado. El relato que hoy desmenuzaremos va mucho más allá de un simple testamento. Trata sobre lo que verdaderamente pasa cuando la plata no logra escudarte del dolor más punzante y despiadado. Hablamos de una chiquilla que se crió nadando en lujos, pero con un vacío tremendo de lo esencial. Y, por encima de todo, es el testimonio de alguien que salió viva cuando las apuestas exigían su ruina.
Cristina Onassis atravesó la etapa inicial de la vida de su niña con un fervor que ya pintaba para convertirse en delirio. Esa bebé representaba su salvavidas, la única humana en su existencia que le entregaba amor puro, libre de intereses ocultos y en total ignorancia del coloso que respaldaba su estirpe. La traía de arriba a abajo, le tomaba fotos a cada instante y la presumía a los cuatro vientos, irradiando un orgullo tan tierno que ni sus mejores amigos le conocían esa faceta tan luminosa. Tristemente, su enlace con Thierry Roussel se caía a pedazos justo a la par de aquel gozo de madre. Las desapariciones del esposo ya se hacían costumbre. Los murmullos de que seguía enredado con Gaby le zumbaban a Cristina por todos lados. Y esta mujer, entrenada desde muy pequeña para tragarse el llanto frente al público, empezó a soltar alarmas de un quiebre mental que aterró a su círculo íntimo. Los sedantes para conciliar el sueño retornaron puntualmente a su buró. Aquellos arranques de atracones de comida, seguidos de crudos remordimientos, volvieron a golpearla sin piedad. La espiral de tinieblas que acorralaba a la heredera reactivó su reloj. Para 1987, la pareja rompió lazos legales por completo. Acordaron su ruptura con el témpano de hielo propio de un pacto de negocios, que, si somos honestos, era la cruda realidad de la situación. Thierry Roussel se embolsó un acuerdo financiero estratosférico. Cristina, por su parte, se aferró a la patria potestad de la pequeña. En los documentos pintaba como un trato justo, pero la pesadilla en la intimidad del hogar era asfixiante. La madre agarró a la niña y empezó a cruzar fronteras de forma casi compulsiva. Saltaba entre territorio parisino, Buenos Aires, Ginebra y Atenas. Con apenas menos de 3 años de edad, la criatura ya había probado más camas diferentes que cualquier adulto promedio. Los especialistas que monitoreaban de cerca a la multimillonaria alzaban la voz con un tacto diplomático, pero el mensaje era tajante. Esta mujer se estaba apagando. Ese organismo, torturado por décadas con agresivos regímenes para perder kilos, intoxicado con fármacos ahogados en trago y sometido a un estrés bestial, lanzaba gritos de auxilio que ella elegía silenciar o simplemente hacer menos. Aquel 3 de noviembre de 1988, la muerte sorprendió a Cristina Onassis en su residencia a las afueras de Buenos Aires. Contaba con 37 años de edad. Atina, escasos 3 años y 9 meses. Un edema pulmonar agudo quedó asentado en el acta médica. Si bien las habladurías sobre sus excesos rondaron por décadas entre quienes atestiguaron sus pasos, el desenlace, frío e irrefutable, golpeó de frente. La heredera con mayor fortuna en la tierra era ahora una huérfana. Aquel eco fúnebre dio la vuelta al globo casi al instante. Las portadas de ambos continentes destilaban tragedia pura. El linaje Onassis veía caer a su último pilar maduro. Un imperio valuado en aquel entonces en unos $500 millones, pasaba a los hombros de una criatura ajena aún a las letras. Perdida en los rincones de aquella casa sudamericana, entre sollozos ajenos, sumas frías y llamadas legales, la chiquilla buscaba a su mamá. Nadie supo hilvanar una respuesta que cobrara sentido para ella. Determinar quién la cuidaría encendió la chispa de una contienda cruenta e interminable. De un flanco, la sangre helénica de los Onassis, encarnada por los primos de la difunta, exigía tomar las riendas de su formación. En la trinchera opuesta aguardaba Thierry Roussel, el progenitor que desertó del hogar, mas jamás claudicó legalmente a sus potestades, irrumpiendo presto para adueñarse de la patria potestad. Los juzgados helvéticos, sede tributaria de la fallecida, sentenciarían el destino de una chiquilla que derramaba lágrimas, ciega al desmoronamiento súbito de su universo en una fría alborada de noviembre. Vino después un litigio mediático que acaparó las miradas del viejo continente a lo largo de los 90s. Sin embargo, lejos de los estrados, oficios y alegatos legales, yacía un dolor llano, desprovisto de adornos y sumamente desgarrador. Quedaba el alma rota de una pequeñita despojada del único cariño absoluto y genuino que conocía. Aquel vacío inmenso, sembrado justo cuando el carácter echa raíces, dejaría en Atina Onassis cicatrices que ni las chequeras, ni los psiquiatras, ni sus custodios lograrían jamás desvanecer. La balanza de la justicia suiza se inclinó por Thierry Roussel. Argumentó lazos de sangre, solvencia financiera, y pintó un cuadro de armonía hogareña que terminó doblegando al magistrado.
Crecería bajo su sombra en Ginebra, desterrada del suelo helénico, de la brisa del mar Egeo y de toda esa herencia que definió al imperio Onassis por tantos años. Los parientes griegos resintieron profundamente la estocada. Para Thierry, en cambio, amanecía un capítulo donde la firma de la menor pesaba brutalmente más que su propia sangre. Resulta vital desmenuzar la figura de Thierry Roussel si anhelamos descifrar el calvario de la niña durante esa época. Lejos de carecer de carisma o astucia, este sujeto fluía entre la élite aristocrática del viejo mundo con un desparpajo casi innato. No obstante, sus nexos con las arcas ajenas, y muy especialmente con el tesoro Onassis, arrastraban un pasado que sus apologistas preferían barrer bajo la alfombra. En sus años maritales junto a Cristina, cuadró acuerdos monetarios con una frialdad y exactitud que rayaban en lo maquiavélico. Hoy, empuñando las riendas de la heredera más acaudalada de Europa, pisaba un terreno frágil, pero colmado de poder. La chica floreció en una casona ginebrina resguardada por Thierry, Gaby Landhage, su antiguo romance retomado a los cuatro vientos y los críos nacidos de tal unión, mostraban la fachada de un hogar perfectamente reconstruido. La cruda realidad pintaba a una Atina en el limbo familiar. Sangre del patriarca, más ajena a la madrastra, dueña absoluta de los millones, aunque con los bolsillos atados de momento, constituía el pasaporte al lujo de todos los allí presentes. Un secreto a voces que jamás resonaba por los pasillos. Quienes cruzaron camino con la pequeña relatan a una criatura solemne, atenta a cada detalle y completamente blindada contra cualquier desborde sentimental. A muy corta edad comprendió el peligro de desnudar el alma. Allá en la cúspide donde habitaba, quebrar el semblante equivalía a regalarse a los lobos. Por mera supervivencia, o quizá tras los trancazos de su tierna infancia, forjó un escudo tan invisible como infranqueable a su alrededor. El padre la matriculó en academias ultra exclusivas, le contrató a tutores de cabecera, le costeó entrenamiento ecuestre y travesías por toda Europa. Para el ojo ajeno, la cotidianidad de la heredera rozaba la fantasía de la realeza. Tristemente, las fábulas tienden a enmascarar las sombras que acechan tras los muros del castillo. Tras aquella cortina de lujo desmedido, maduraba una huérfana anhelante de calor materno, tutelada por un hombre de hielo, envuelta por un círculo cuyas devociones siempre llevaban la etiqueta del peso económico que la menor cargaba a cuestas. Quienes manejaban el emporio Onassis, encargados de multiplicar la riqueza hasta sus 18 primaveras, le seguían el rastro a cada centavo que el padre derrochaba. El roce entre este y la guardia legal del tesoro griego no daba tregua, goteando escándalos hacia las planas periodísticas con pasmosa regularidad. Circulaban murmullos de fugas de capital sin recibo y de zarpazos al patrimonio, ejecutados por puro capricho. Denunciaban maniobras que engordaban las cuentas del clan Roussel, en vez de blindar el porvenir de la legítima dueña. Él, impasible, se lavaba las manos con el mismo descaro escénico que lo coronó como el tutor ideal frente al estrado. En la penumbra, la chiquilla continuaba su desarrollo, absorbiendo saberes y no perdiendo detalle de su entorno. Allá en las profundidades de la joven jinete cuya pericia en las riendas ya robaba miradas entre la élite ecuestre, se fraguaba un fuego interno que jamás cruzó por las calculadoras de los juristas ni por los planes maestros de los banqueros. Germinaba un carácter de hierro, una convicción tan muda como inquebrantable, el temple de un alma que asimiló prematuramente que entregar la confianza ciega cobra un peaje carísimo, tarifa que ella ya dominaba de sobra. Al sonar las campanas de sus 18 años en aquel enero de 2003, los grandes capitales del continente contuvieron la respiración. Llegaba por fin la hora cero. Ese instante por tanto tiempo ansiado, fríamente proyectado y para unos cuantos profundamente aterrador. La sucesora más observada de la región asumía al fin el dominio oficial de un patrimonio calculado por expertos en unos 2.000 millones de dólares, un emporio fragmentado en bienes raíces, capitales, la mítica isla de Escorpios y múltiples acciones comerciales. Era el legado de aquel coloso que Aristóteles Onassis forjó de la nada, muchos lustros atrás. Sin embargo, tanta riqueza jamás camina en soledad. Viene escoltada por leguleyos, consultores y por individuos cuyo cariño y tiempo libre florecen bajo sospecha. Y, sobre todo, trae consigo dilemas que nadie más puede resolver, por más que sobren voluntarios para arrebatarte el timón. Atina asimiló este golpe con una prontitud que hubiera quebrado a un espíritu más frágil.
Apenas plasmó su rúbrica en los papeles que la ungían como dueña absoluta de su legado, la multitud de interesados en dialogar, agendar citas, plantear tratos o tan solo respirar su mismo aire, creció de forma desmedida y abrumadora. Thierry Roussel, guardián de aquellos bienes mientras su pequeña crecía, amaneció de golpe en un escenario sumamente adverso y ajeno. Dejó de ser el albacea con poder absoluto sobre las arcas para convertirse simplemente en el papá de la propietaria. Este matiz, disfrazado de sutileza emocional, escondía un abismo en la dura realidad. Las revisiones contables tras el cambio de mando arrojaron anomalías. Los abogados de la joven la señalaron usando un lenguaje técnico muy prudente, aunque tajante. Fondos canalizados para favorecer las empresas del progenitor, apuestas financieras dudosas y desembolsos imposibles de cuadrar frente a los libros del fideicomiso. Ella guardó un silencio sepulcral ante tales descubrimientos. Jamás se caracterizó por lavar los trapos sucios de su sangre frente a los reflectores. No obstante, sus allegados de aquella época relatan cómo asimiló el trago amargo. Mostró un témpano interior que resultaba incomprensible para alguien de sus escasos 18 años, cual si la traición no la tomara desprevenida. Como si su sexto sentido de niña criada entre gigantes, con oscuros intereses, le hubiera susurrado siempre la verdad, que la fidelidad de su entorno escondía una etiqueta de precio, eclipsando por completo cualquier cariño verdadero. El vínculo entre padre e hija se congeló drásticamente a partir de aquel instante. Faltaron los gritos y los portazos frente a la galería, pero el abismo creció de forma evidente. Thierry Roussel, su ancla y guía durante 15 largos años, quedó relegado a las sombras. Poco a poco se fue desdibujando hasta volverse un actor casi irrelevante en su historia. Aquel sujeto que había vencido en los juzgados suizos, jurando dar la vida por el bienestar de su pequeña, chocó contra una barrera innegable. Su supuesta devoción se desvaneció exactamente en el segundo en que le arrebataron las llaves del tesoro. En contraste, la joven trazó un rumbo que dejó boquiabiertos a los sabuesos de los medios y a los estrategas de saco y corbata. Rechazó los reflectores de París, el lujo de Ginebra y las cunas de la aristocracia europea. Su refugio inesperado fue Bélgica. Ancló su existencia a las afueras de Bruselas, rodeada de establos. Allí podría entregarse en cuerpo y alma a la práctica que le había salvado la vida desde niña. Montar a caballo jamás figuró como un simple capricho de niña rica. Latía en su interior como un auténtico llamado. Sobre la montura, ella se despojaba de la sombra Onassis, se transformaba en una jinete implacable, forjando sus triunfos con sudor y destreza, jamás apoyada en su abolengo. Semejante camino revelaba su esencia más pura. Tuvo en sus manos el poder para devorarse las alfombras rojas, protagonizar fiestas de alcurnia y acaparar el papel cuché. Optó, en su lugar, por el desgaste muscular, la constancia ciega y un universo que exigía talento por encima de los títulos nobles. Se trataba de un grito sordo de libertad y, a la vez, el destino oculto donde se toparía con el varón que sacudiría su mundo. Un impacto tan brutal que superaría las profecías más venenosas de las revistas de chismes. Ocurrió entre la paja y la arena de Flandes. Allí cruzó miradas con Álvaro de Miranda Neto, a quien las pistas hípicas apodaban Doda, un sudamericano que le llevaba 10 años de ventaja y cargaba con un prestigio arrollador dentro del circuito mundial de salto. Su sola presencia imponía respeto. Un hombre de gran estatura, rebosante de confianza y poseedor de ese temple característico de quienes respiran la presión de las gradas implacables. Ese jinete encarnaba la antítesis de los falsos ídolos que la rodearon en su niñez. Resultaba un imán perfecto. A simple vista, él jamás intentaría exprimir sus bolsillos. Poseía su propio legado, marcas que lo respaldaban y un peso específico en la única arena que a ambos les importaba. Ni era un riquillo desorientado, ni un lobo financiero buscando fondos. Se trataba de un atleta de primer nivel que pisaba exactamente la misma tierra que ella, pero a base de puro coraje. Aquella fachada, fuera genuina o finamente tejida, actuó como la llave que destrabó la coraza que ella había blindado durante décadas. Llegaron al altar en diciembre de 2005. El enlace, sellado bajo el cielo brasileño, congregó a figuras de múltiples rincones del planeta. Los medios devoraron el festín con ese morbo voraz que solo despierta la mezcla exacta de poder económico, rostros bellos y linajes célebres.
Con apenas 20 primaveras encima, la heredera irradiaba una mueca de felicidad en las fotos que, según sus íntimos, no escondía rastro de falsedad. Algo insólito para un alma fracturada, entrenada desde la cuna para reprimir cualquier asomo de vulnerabilidad frente a las masas. Tras una vida a la deriva, la joven más huérfana y adinerada del viejo continente parecía haber anclado en tierra firme. Fincaron su nido en una hacienda ecuestre en Sao Paulo, el mismo recinto que servía como cuartel de operaciones deportivas del brasileño. Ella abrazó las rutinas de la competencia con un temple de hierro, desarmando de un plumazo a cualquier detractor que dudara de su pasión. Lejos del cliché de la niña rica buscando un pasatiempo, se partía el lomo practicando de sol a sol. Brincaba obstáculos en los torneos y forjaba un historial que legitimaba su lugar en las grandes ligas sin colgarse jamás de sus ancestros. Durante aquella etapa dorada, los cronistas hípicos empezaron a redactar notas sobre su desempeño, omitiendo por completo el peso de los onassis o los fantasmas de escorpios. Las crónicas exaltaban su finura en la silla, esa mística complicidad con las bestias y su evidente madurez competitiva. Cada una de esas reseñas valía, para ella, el doble que cualquier portada frívola bañada en diamantes. Sin embargo, aquel pacto nupcial, lo que a simple vista pintaba como el cuento de salvación que el público anhelaba, escondía fricciones muy profundas a puerta cerrada. El brasileño tenía metas gigantescas en su trayectoria ecuestre, y llegar a la cima de esa disciplina exige carretadas de dinero. Pagar corceles de campeonato es un barril sin fondo, sumando caballerizas, médicos, preparadores y vuelos por todo el globo. Esos gastos ahogan rápido a cualquiera sin una fortuna de miles de millones de dólares detrás, y ese colchón financiero existía, servido en bandeja de plata gracias a su esposa. Quienes manejaban el imperio de la familia empezaron a advertir, con mucho tacto pero firmeza, y siendo cada vez más vocales al respecto, que la tajada de billetes destinada a los torneos del jinete ya exigía ponerle lupa a las cuentas. La heredera oía las quejas, pero hacía oídos sordos. Aún juraba que su amor era auténtico, y que este hombre la valoraba por su esencia, no por su cuenta bancaria. Lo que ignoraba, o quizá la cruda realidad que prefería no tragarse, era que su propio drama era un calco de un relato que ya traía marcado en la piel, el oscuro destino de su mamá, quien también cayó rendida ante un sujeto tan carismático como calculador, soltándole toda su riqueza y fe a un tipo con intenciones ocultas bajo la manga. El famoso maleficio familiar, de ser algo más que un mito, no solo cobraba vidas con tragedias o males físicos, tejía ciclos destructivos tan exactos que costaba trabajo echarle la culpa al simple azar. Las temporadas posteriores al sí, acepto proyectaban, al menos de dientes para afuera, una tranquilidad absoluta. Los esposos montaban y cruzaban el charco hombro con hombro, luciendo inseparables en los torneos de equitación más exclusivos de ambos continentes. Se convirtieron en piezas infaltables para la crema innata del deporte ecuestre. Sin embargo, bajo esa fachada de vida perfecta y resuelta, el lazo se pudría con la lentitud letal de aquello que colapsa desde sus entrañas. La primera bomba en estallar tuvo que ver con su paraíso griego, aquel pedacito de cielo jónico que su abuelo adquirió en los años 60, emblema absoluto del derroche helénico, significaba para ella muchísimo más que simples escrituras. Representaba su único anclaje de carne y hueso con las raíces de su sangre, el santuario que resguardaba las tumbas de sus antepasados, el refugio donde su propia madre vivió los escasos momentos de paz plena que llegó a saborear. Pero costear esa joya salía en un ojo de la cara. Un islote propio exige nóminas enteras, reparaciones sin fin, yates de primer nivel y un despliegue brutal de vigilancia y tecnología. La factura de 12 meses rebasaba lo que un simple mortal ganaría jamás. Además, dejaba nulas ganancias, pues la heredera se negaba en rotundo a volverla a hotel o rentarla para fiestas, pese a que agencias de viajes le rogaban a cada rato poniéndole cheques en blanco sobre la mesa. Llegado el año 2013, tras un desgaste mental que ella tachó de agonizante, terminó soltando la isla. El nuevo dueño resultó ser un magnate ruso, un hombre forrado en billetes gracias a los agroquímicos, quien supuestamente soltó unos 100 millones de dólares para quedarse con el lugar. El bombazo retumbó en todos los periódicos de Grecia, desatando un sentimiento de tristeza que casi parecía luto oficial. Y es que, para la raza de allá, ese pedazo de tierra no era un simple terreno de ricos, encarnaba su identidad dorada.
Verla pasar a manos de un extranjero podrido en dinero, se sintió como el clavo final en un ataúd que llevaba rato armándose. El entierro absoluto de un imperio que alguna vez infló el pecho de todo el país. Como era su costumbre, la joven se guardó sus motivos bajo llave, aunque su círculo íntimo soltó la sopa. Llevaban meses agarrados del chongo con su marido por culpa de cómo administrar semejante dineral. Los roces ya iban más allá de los números. Chocaban en sus valores, en elegir en qué país echar raíces y en la misión de armar un hogar real que no girara nada más en torno a caballos de salto y auditorías bancarias. Esos baches que cualquier pareja enamorada suele sortear platicando, se fueron endureciendo hasta volverse muros de concreto imposibles de brincar. Firmaron los papeles en 2015, a 10 calendarios de su ostentosa boda brasileña, tras una década entera dejándose el alma por levantar una familia sana. El idilio se fue al demonio justo con ese sello trágico que persigue a su estirpe, sin hacer un circo frente a las cámaras, pero dejando heridas abiertas que tardarían años en cicatrizar. El jinete salió forrado con un cheque de liquidación que la prensa rosa calculó en una suma verdaderamente obscena. A ella le quedó un trago mucho más amargo. La certeza aterradora de que el fantasma que arruinó a su mamá seguía repitiendo el guión en su propia vida. Apenas pisaba los 30 escalones. Su madre falleció sin que pudiera grabarse su rostro. Su propio padre resultó ser un buitre con la herencia. Presenció en primera fila cómo el hombre al que le entregó su lealtad la dejaba con el corazón roto y la cartera golpeada. Además, tuvo que rematar la dichosa isla, su último hilo de contacto terrenal con los fantasmas de sus ancestros. Un ser humano normal, al llegar a este pozo, habría tirado la toalla para esconderse del mapa por completo. Habría comprado ese anonimato que solo los ricos pueden pagar cuando el espíritu se quiebra y ya no da para más. Sin embargo, esta mujer estaba hecha de otro acero, y su travesía, en lugar de tocar fondo, apenas se asomaba al abismo más retorcido de todos. Tras firmar su soltería, se esfumó de los reflectores por una buena temporada, dejando a los paparazzis rascándose la cabeza. 0 entrevistas exclusivas, ni un pie en las alfombras rojas y ni una sola imagen robada en algún destino paradisíaco. Algo loquísimo tratándose de una figura a la que las revistas del viejo continente le respiraban en la nuca desde que estaba en pañales. Ese silencio calaba mucho más profundo que cualquier chisme de portada. Lo único certero era que ella jamás soltó las riendas. En una vida tapizada de ausencias y golpes duros, el lomo de un caballo fue su único refugio, y a esa paz no pensaba renunciar jamás. Se refugió una temporada en Suiza, respirando el mismo aire de los montes que la cobijaron de niña junto a Thierry, pero esta vuelta le tocó caminar sola, sin niñeras de lujo, ni prestanombres, ni padrastros buscando sacar tajada. Por fin era la única dueña de sus pasos, libre de hacer y deshacer sin rendirle cuentas a nadie. Semejante independencia resultó ser un arma de doble filo. Toda su vida la habían medido por la sombra de quienes la escoltaban. Primero fue la sombrita de Cristina, después el experimento de Thierry y más tarde la señora de Doda. A cada peldaño le colgaban una etiqueta que ella no había pedido, un libreto escrito por otras manos al que se fue amoldando. Levantar sus cimientos desde cero, sin muletas emocionales ni padrinos que le dieran rostro, le exigió unas agallas muy distintas a las que usaba para brincar vallas en el ruedo. Así, poco a poco, pintó su raya con las ligas mayores de la equitación, sin aspavientos ni dramas, más bien, con la soltura del que gira el timón hacia otro lado, sin pedir permiso a nadie. Los circuitos de siempre siguieron su curso sin su presencia. En las caballerizas la extrañaban, pero en el fondo sabían, o eso le soltaban al micrófono cuando algún reportero husmeaba, que a la heredera le urgía respirar para desahogar las penas de sus primeras décadas. En ese encierro tomó decisiones sobre su fortuna que sacaron a relucir un colmillo, para los negocios que nadie le daba el crédito de tener. Sacudió la alcancía heredada, respaldada por un pelotón de asesores que ella misma palomeó, cortando de tajo con los lobos viejos, que mangonearon la riqueza Onassis por muchísimo tiempo, y que, a su modo de ver, solo mantenían vivo un circo donde el bienestar de ella era la última prioridad. El desgaste fue brutal, pleitos de juzgado y arreglos en lo oscurito que no vendían revistas, pero que le chupaban la vida a cuentagotas. Luego estaba la Fundación Onassis, aquel gigante filantrópico que levantó Aristóteles y que su abuelo encumbró como máximo orgullo de Grecia. Ese era otro boleto muy distinto en su herencia. El patronato se manejaba con una soltura que marginaba a la dueña,
operado por una mesa directiva que hacía y deshacía bajo su propia ley. El trato entre la nieta y el monstruo que cargaba su apellido era un témpano de hielo, y cuando había roces, ardía Troya. La ironía dolía. Esa misma firma soltaba billetes para becas, galerías y proyectos de arte hasta el otro lado del mundo. Su linaje era sinónimo de mecenazgo, del buen gusto y de arropar el talento ajeno. Mientras tanto, la mujer que traía ese nombre en la credencial vivía desterrada por gusto, ajena a los edificios que lucraban moralmente con su sangre, escarbando en la soledad y en el mutismo una paz que toda la chequera de los Onassis junta no le pudo comprar. Un rincón 100% suyo. En medio de ese renacer a puerta cerrada, los diarios griegos empezaron a captarla con otra cara. Ya no era la niña con la maldición a cuestas, ni la jinete forrada de plata, ni la peleonera de los testamentos, sino una fiera de hierro que aguantó tormentas que a cualquier otro lo hubieran hecho polvo, y que, fiel a su perfil bajo, se partía el alma por levantar lo que a toda su dinastía se le escapó, la bendita normalidad dentro de un destino asfixiante. Si queremos dimensionar la piedra que cargó en ese tiempo de curación silenciosa, toca frenar de golpe y voltear a ver el retrato entero de su sangre con el hielo que solo te da el paso de los años, porque su infierno no fue una racha de mala suerte, ni mucho menos, la pura cosecha de sus tropiezos. Todo fue el estallido de un maleficio sembrado muchísimo antes de que ella diera su primer respiro, un bucle macabro que la prensa allá en su tierra bautizó de 1000 formas, pero que el tiempo condenó bajo un solo sello. Tragedia pura. Aristóteles Onassis levantó su imperio desde las cenizas con una rabia y unas ganas de tragar lumbre que rayaban en la locura. Nacido en Esmirna por el año 1896, logró huir del infierno de su tierra en 1922, pelado y con lo puesto, aferrado a una terquedad salvaje que no se rajaba ni ante el mismísimo fin del mundo. Aterrizó en Argentina siendo un chamaco muerto de hambre, y desde ese rincón armó una de las maquinarias de dinero más brutales del siglo XX. Pero tocar el cielo con las manos le pasó una factura sangrienta, cobrándole con creces cada escalón. Su muchacho Alexandros, el pilar donde el viejo había recargado todas sus fantasías para reinar por siempre, pereció en enero de 1973, hecho trizas en un avionazo. Apenas rozaba los 24 años y su padre jamás superó el golpe. Los que convivieron con el magnate en su ocaso relatan que parecía un muerto en vida. El hombre caminaba, seguía moviendo los hilos y cerrando contratos, pero tenía el pecho completamente seco y vacío, esa flama visceral que lo empujó por décadas. Falleció en marzo de 1975, dentro de un hospital parisino, escoltado por Cristina y dejando un aura, según testigos presenciales, de alguien que simplemente optó por rendirse ante la vida. Cristina recibió el imperio entero, y junto con él, la aplastante carga de ser el eslabón final, la heredera definitiva de su estirpe, encargada de perpetuar un señorío levantado por su padre bajo un tributo de sangre que ella comprendía a la perfección. Buscó dar el ancho ante semejante compromiso, utilizando cada recurso que tenía a la mano. Contrajo nupcias en 4 ocasiones anhelando una paz inalcanzable. Administró la riqueza con una destreza que hasta sus propios consejeros le aplaudían, a pesar de que a veces la subestimaban. Dio a luz a Atina, su adoración absoluta, amándola con un fervor que rayaba irremediablemente en la angustia. Tras el fallecimiento de Cristina a los 37 años, aquel maleficio, si logramos darle un peso real a la leyenda, fijó su mirada en su nueva presa, una pequeña de apenas 4 años, dueña ahora de un apellido, un imperio económico y la sombra de un pasado que aún no era capaz de dimensionar. Athina se desarrolló con la certeza de que su abuelo pereció consumido por la muerte de su varón, que su tío perdió la vida prematuramente en un choque y que su madre exhaló el último aliento en soledad porteña antes de pisar los 40 años. Que su bisabuela, su tía abuela, figuras desdibujadas en su memoria pero constantes en los relatos ajenos, partieron de este plano terrenal bajo circunstancias tan oscuras que resultaba imposible culpar únicamente a la casualidad. Semejante cadena de lutos jamás funcionó como simple trasfondo en el caminar de Athina. Representa su columna vertebral. Es la única brújula para descifrar un enigma ajeno. ¿Qué motivos tendría una joven brillante, dueña de caudales inagotables y gozando de la absoluta autonomía que brinda el dinero, para encerrarse por voluntad propia durante años, renunciando a brillar bajo los reflectores de su estatus?
No escondía cobardía ni humildad fingida. Respiraba, en el fondo, pura cautela. El recelo nato de quien asimiló, mediante cicatrices ajenas y crueles, que dar la cara siempre cobra factura, que entregar la lealtad a ciegas aniquila y que el séquito atraído por semejante millonada rara vez se preocupa por el alma de quien firma los cheques. Sin embargo, la guardia en alto se transforma en encierro absoluto. Y esa soledad blindada, aunque tenga raíces lógicas, exige su propio diezmo. Athena lo tenía clarísimo. Lo palpó en su madre, quien se amuralló a su modo, cobijada por cortesanos que le doraban la píldora, pero jamás tocaron su verdadera esencia. Lo atestiguó en su abuelo, convertido en un fantasma ermitaño durante su ocaso, ahogándose en mares de compañía superficial. El linaje Onassis dictaba una sentencia de aislamiento muy particular. El vacío de quienes lo poseen todo, menos aquello inalcanzable con el dinero. Pero ahí seguía ella, firme, tomando el timón de sus pasos, rastreando con su inquebrantable y muda obstinación un sendero que rompiera la maldición heredada a la par de las cuentas bancarias. Semejante peregrinaje cauteloso representaba un auténtico escudo, un grito ahogado contra el destino familiar, asegurando que esta historia tendría otro desenlace. Existe una encrucijada vital donde las cargas del pasado se transmutan, de manera irónica, en una visión completamente cristalina. Nada de luces rosadas. Hablamos de una lucidez gélida y exacta, propia de quien desgastó toda ingenuidad y observa el entorno desnudo de falsas esperanzas. Alcanzó ese umbral transitando los últimos años de sus 30. Sus allegados en aquella época retratan a una mujer radicalmente transformada, serena, yendo al grano, negada a soportar atropellos que antes pasaba por alto, temiendo quedarse sola. Empezó a dejarse ver por tierras helenas con más constancia, lejos del circo mediático que su alcurnia demandaba, apostando por un bajo perfil que rayaba en el anonimato. Caminaba por Atenas sin avisos públicos ni ejércitos de asistentes. Recorría calles olvidadas por la alta sociedad griega. Se expresaba en el idioma local, la lengua de sus ancestros, con una soltura pulida a base de sudor y tiempo, convencida de abrazar una raíz íntima imposible de arrebatar. Esas palabras le pertenecían tanto como su pasado, y juró apropiarse de ambos sin pisar juzgados, sin pleitos legales ni notas de revistas. Su vínculo con la cuna familiar siempre estuvo tapizado de espinas. La nación la exigía como suya, con un fervor casi tóxico, tratándola como un monumento patrio en vez de un ser humano. La prensa local brincaba de la idolatría al desprecio con un ritmo frenético, dictado no por los actos de la joven, sino por los fantasmas y ansiedades que la gente requería colgarle en ese instante. Al rematar la isla Scorpios, la tacharon de Judas, pero si asomaba en eventos tradicionales, la coronaban salvadora del mito. Semejante vaivén emocional, capaz de quebrar a cualquiera. Ella lo bloqueaba con una paz sepulcral que únicamente forjan los golpes constantes de la vida. El verdadero giro de timón en esta fase quedó plasmado en su trinchera caritativa. Lejos de los reflectores, metió las manos al fuego por el rescate de la fauna, enfocándose en el refugio y rehabilitación equina. Pisaba un terreno dominado a la perfección, inyectando fondos, pero sobre todo pericia genuina. Igualmente, respaldó campañas enfocadas en la cordura y el espíritu de jóvenes hundidos en la medio sanos amanda compañías para ser ramanda compañías, precariedad extrema. Una labor que, a ojos de su círculo íntimo, carecía de toda coincidencia. Traía marcado en la piel el infierno de madurar sin ese cobijo afectivo indispensable para sobrevivir. Sus cicatrices terminaron forjando un pacto profundo, muy lejano a las simples obras de caridad hechas para la foto. Quienes seguían sus pasos murmuraban la misma duda que, en sus noches de mayor crudeza emocional, ella misma seguramente se planteaba frente al espejo. Tras sobrevivir a tanto dolor, juicios interminables, divorcios amargos, propiedades rematadas y figuras paternas que terminaron siendo un espejismo absoluto, ¿qué sobraba realmente de ella en el fondo de todo esto? ¿Quién era realmente Athena Onassis si la despojaban del linaje, los millones y esa leyenda de sangre que los periódicos siempre relataban a medias? La verdad, de existir un solo camino para entenderlo, se ocultaba tal vez en los detalles minúsculos. En sus madrugadas cabalgando, ahí donde solo rendía cuentas al reloj y a la respiración del animal, o en las charlas íntimas con su escaso círculo de confianza, individuos invisibles para las revistas de chismes y ajenos a las estructuras financieras del viejo continente.
en su habilidad para abrazar el silencio, logrando que este aislamiento ya no se sintiera como la orfandad brutal de sus primeros años. Distinguir entre ambas realidades le tomó a Athena toda una vida, aunque al final logró dominarlo a la perfección. Durante ese arduo despertar, transitando desde la pequeña de 3 años que buscaba a su mamá en una casona porteña, hasta la adulta empeñada en forjarse un sendero con dignidad propia, latía una esencia inmune a cualquier oscuro designio de sangre. Persistía allí un espíritu inquebrantable, un hilo conductor, un rechazo callado pero feroz a convertirse únicamente en un monumento a la tragedia, por más devastadoras e irreparables que fueran sus pérdidas. Semejante entereza, dentro del crudo legado de los Onassis, resultaba ya un milagro absoluto. Existen linajes que aplastan a sus herederos, nombres cargados con tal cantidad de mitos, exigencias y fantasías ajenas que terminan asfixiando por completo al individuo real bajo su sombra, dejando a la persona a la vista únicamente cuando sus acciones reafirman o rompen el mito que la sociedad le fabricó a la medida. Onassis encarna ese tipo de cruz. Athena pasó cada respiro de su vida atrapada en ese choque, cumplir con la leyenda o ser simplemente una mujer de carne y hueso. Al analizar su trayectoria desde la cuna hasta hoy, lo verdaderamente asombroso no radica en los miles de millones ni en el morbo público, ni en las fatalidades, a pesar de que estos dramas justificarían sobradamente cualquier documental o libro biográfico o eternas pláticas de madrugada. Lo que verdaderamente quita el aliento es su instinto de conservación. Saber que Athena, acorralada desde que pisó este mundo, por una carga emocional capaz de destruir a cualquiera, siga de pie y mantenga intacta su identidad esencial, que continúe decidiendo, hasta donde su realidad se lo autoriza, el rumbo exacto que desea darle a sus días en esta tierra. Aristóteles, el abuelo, levantó un emporio colosal solo para verlo desmoronarse en vida al perder trágicamente a su propio hijo. Cristina, su mamá, recibió aquel trono, pero jamás halló ahí la paz que tanto ansiaba. A la nieta le tocaron las sobras, no únicamente la plata, sino el peso brutal de una dinastía ensombrecida, obligándola a definir cómo lidiar con semejante paquete patrimonial en tiempos donde los inmensos excesos monetarios ya no logran comprar esa privacidad indispensable para sobrevivir tranquila. Los reportes recientes la retratan apartada del circo mediático, pero de ninguna manera desaparecida del mapa. Mantiene sus lazos con el circuito ecuestre, si bien con un ritmo más pausado que en sus épocas de competencia incansable, continúa administrando sus bienes rodeada de consejeros financieros, a quienes vigila con una lupa tan aguda que dejaría mudos a sus peores detractores del pasado, y además, cuentan sus allegados que sigue provocando en su entorno ese mismo magnetismo peculiar y enigmático que ya desprendía cuando era apenas una pequeña. El aura de una mujer que analiza en silencio, que escruta sin revelarse, y que esconde en las entrañas secretos que el mundo entero solo puede soñar con descifrar. Carece de descendencia conocida públicamente, marcando así un alto definitivo en el linaje puro de la familia. Ese clan mítico, inaugurado por un muchacho heleno que huyó de Esmirna sin un peso y forjó una de las fortunas más brutales del siglo XX, morirá con ella. Athena representa, sin eufemismos, el punto final, el último eslabón biológico que cargará sobre sus hombros aquel apellido legendario, la única sobreviviente que atesora, así sea a través de relatos prestados, viejos retratos y crónicas ajenas, el murmullo de lo que llegó a ser ese emporio en su mayor esplendor. Habitar ese espacio, el de cerrar para siempre un linaje, arrastra consigo un desamparo único, un abismo incomparable. No hablamos de la tristeza de un desterrado, ni del hermetismo de quien se encierra por gusto propio. Es el vacío de quien voltea y nota un panteón de fantasmas a sus espaldas, sabiendo que el mañana depende única y exclusivamente de lo que ella decida construir con sus propios escombros. Hasta donde sus actos nos dejan vislumbrar, la ruta que Athena trazó es simplemente existir, sin buscar los reflectores ni intentar ser la brújula moral de nadie, rehusándose a cumplir los caprichos del público. Ha optado por aferrarse a la vida con el temple mudo de quien, teniendo mil excusas para tirar la toalla, se plantó firme. Semejante postura, sostenida a diario sin rogar por ovaciones ni buscar portadas de periódicos, es, indiscutiblemente, la verdadera y gran hazaña de su existencia. El supuesto maleficio de su sangre, si es que alguna vez fue real y no un simple cuento barato para justificar una carnicería del destino en tan corto plazo, topó con pared frente a Athena,
una mujer que jamás tragó el trágico final que le imponían, y no lo hizo con dramas teatrales, sino del único modo en que se forjan las verdaderas proezas, en estricto silencio, con férrea constancia y sin rogarle permiso a nadie. Así transcurre el camino de la heredera Jaffinal, un relato que sigue escribiéndose y cuyo acto venidero, rompiendo con la sombra de sus antepasados, reposa absoluta y enteramente en las manos de ella.